¿Cómo reclamar los honorarios profesionales dentro de las comisiones médicas jurisdiccionales? Soy el doctor Matías Molinaro, abogado, especialista en riesgo de trabajo. Y seguramente, como abogados hayan transitado ya algún trámite ante las comisiones médicas jurisdiccionales y con un resultado quizás favorable, y cuando les llegó transitar el acuerdo con el representante de la RT, se dieron cuenta que los honorarios no condicen con la ley arancelaria de cada una de las jurisdicciones a las que representamos. Bueno, claramente si nos vamos a la lectura del artículo 37 de la resolución 298 del año 2017, veremos que esta resolución no solamente impone el deber de pagar honorarios a las aseguradoras de riesgo de trabajo, tanto de sus abogados como de los abogados que representan a los trabajadores, sino que a su vez también determina que los honorarios de los abogados se van a regir por la ley arancelaria de cada una de las jurisdicciones en las cuales están actuando. El problema es que si nos regimos, por ejemplo, por el de la provincia de Buenos Aires, estaríamos hablando de un porcentaje del 20% del monto acordado por el trabajador. El problema es que cuando llegamos a hacer esos acuerdos en el servicio de homologación, nos encontramos que las ART vienen a ofrecer, porque ni siquiera forma parte de un acuerdo, entre un 5 y un 15% de nuestros honorarios. Lo que determina que claramente no se está cumpliendo con lo que pacta el artículo 37 que mencionamos, de la resolución que mencionamos. Digamos que esta circunstancia de los honorarios y la famosa persecución que estamos teniendo dentro de las comisiones médicas tiene una razón de ser que se encuentra no solamente regulada por la ley 27348 y por la resolución 298 del año 2007, sino que también dentro de las comisiones médicas que le advierten al trabajador que, como una cuestión de resguardo, como para salvaguardarlos de nuestra persecución, quizá que le podemos llegar a hacer a nuestros trabajadores, cosa que no existe, que estén atentos que los únicos que pueden o que deben pagarle honorarios al abogado de su representación, o sea, de la representación del trabajador, son las aseguradoras de trabajo. De esta manera les están informando indirectamente que ellos no tienen que abonar absolutamente nada a su representante. Como contrapartida, para poder paliar esta problemática que estamos teniendo en cuanto a nuestros honorarios, tenemos que tener en cuenta dos variables. Primero, que es necesario que nos pongamos en nuestro rol de abogados a la hora de reclamar nuestros honorarios, nuestra contraprestación por nuestro trabajo, y le exijamos a las aseguradoras de riesgo de trabajo que paguen conforme a la ley arancelaria. No debemos olvidar que en aquellas provincias en donde los abogados contamos con una caja de previsión social, también tenemos que exigir nuestros aportes, cosa que no están abonando. Pero por otra parte, tengamos en cuenta, y una circunstancia que no estamos valorando, ni que tampoco valora las comisiones médicas cuando hablan a los trabajadores o le mencionan a los trabajadores que no deben abonarnos honorarios a nosotros, tengamos en cuenta el artículo 2 de la ley 27348, que en el último párrafo prohíbe la realización de pacto de cuota litis, o sea, los contratos o los acuerdos que celebramos el abogado y el trabajador a los efectos de poder percibir honorarios sobre un porcentaje del monto que reciba. Solamente ese artículo los prohíbe sobre los procesos judiciales. Nada dice del proceso administrativo previo de las comisiones médicas. Por lo tanto, estaríamos habilitados a celebrar este tipo de pactos con el trabajador y que, si no llegasen a cumplirlos una vez recibido el monto, esto después obviamente de haber firmado el acuerdo, deberían ser tranquilamente ejecutables dentro del sistema judicial cuando nosotros presentemos o iniciemos un reclamo para poder percibir estos honorarios que quedaron adeudados. Como conclusión, y para poder darle un cierre a este interrogatorio que claramente como abogados nos preocupa mucho cada vez que transitamos las comisiones médicas, no debemos olvidar, y repito, no debemos olvidar que es necesario que exijamos nuestros honorarios. Sé que muchas veces es como una condición necesaria aceptar el ofrecimiento de las ART para poder firmar el acuerdo, pero tenemos que ser firmes en esa postura. Exigir los honorarios conforme a nuestras leyes arancelarias. Cuando el abogado tiene una caja de previsión social, exigir también el pago de los aportes y, por sobre todas las cosas, saber que los pactos de cuota litis con los trabajadores están totalmente habilitados, por lo menos en comisión médica jurisdiccional, o sea, la etapa previa. Recordemos que quizá podamos llegar a tener problemas con este pacto en el proceso judicial, porque el artículo 2, último párrafo, claramente lo prohíbe, pero ahí vamos a tener una problemática de
choque de leyes, porque tenemos una ley arancelaria que claramente es una ley especial y nos protege en materia del pacto quota-litis. Por lo tanto, diría que también quedarían habilitados siempre que planteemos la inconstitucionalidad de ese último párrafo del artículo 2 de la 27348.